Continuando entonces con nuestras biotecnologías, vamos a hablar de la biotecnología marrón o biotecnología del desierto. En el caso de la biotecnología marrón, entonces vamos a mirar los factores importantes que constituyen a los desiertos como fuentes de recursos biotecnológicos y que puedan ser aprovechados por la humanidad. Sí, uno pensaría, bueno, pero ¿qué puede haber en los desiertos, cierto? Que permita, digamos, ser aprovechable. Recuerden que en el desierto tenemos una serie de plantas, como los cactus, que básicamente almacenan agua y tienen una resistencia bastante marcada frente a eso, a la escasez de agua. Entonces, se miran las características genéticas de este tipo de plantas para poderlas utilizar en diferentes procesos eh, de la biotecnología, en procesos que tengan que ver un poco con la biotecnología verde también. Algunos de estas biotecnologías pues se fusionan, ¿cierto? Para pues digamos, tener un aprovechamiento mayor de los recursos que hay en determinados lugares. Entonces, en el caso de la biotecnología marrón, nos enfocamos única y exclusivamente en los desiertos, ¿sí? Y en las características que estos tienen para, para poder utilizar lo que nos permita mejorar o, sí, tener como siempre, o sea, el objetivo siempre es beneficios, ¿sí? Y básicamente esos suelos y los suelos desérticos también mm, tienen especies que tienen una resistencia a los suelos salinos, ¿sí? A los suelos salinos, por lo general, como son suelos secos, tienen una alta concentración de sales porque no tienen humedad, ¿sí? Tienen una alta concentración de sales. Entonces, la idea es mirar cómo se trabaja para generar especies que se puedan desarrollar en estos suelos mm, desérticos o en estos suelos salinos, ¿sí? Bueno, eso es básicamente eh, lo correspondiente a la biotecnología marrón. Bueno, damos entonces el gráfico de esta biotecnología y ya pasamos a la siguiente. En siguiente lugar tenemos la biotecnología naranja. Esta biotecnología es educativa, es una biotecnología informativa, entonces tiene que ver con todo el material que se realiza para divulgar, para enseñar, para transmitir todas las actividades benéficas que se hacen desde la biotecnología. Entonces aquí están involucrados videos donde se nos enseña acerca de aplicaciones biotecnológicas. Podríamos decir que esta misma presentación que tenemos acá hace parte de la biotecnología naranja, porque estamos cumpliendo esa función de enseñar y de divulgar lo relacionado con este tipo de biotecnología. También, por ejemplo, los póster que se hacen de pronto en las universidades para presentar proyectos enfocados con temas biotecnológicos. O sea, la idea es todo lo que sirva para difundir información, para enseñar acerca de temas biotecnológicos, hace parte de la biotecnología naranja o informativa. ¿Sí? Entonces, la función es educar. Y no solamente sobre los beneficios, sino también sobre los riesgos, ¿no? A veces, digamos, en un video de cultivos transgénicos, vamos a tener información positiva y negativa del mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios y cuáles se consideran que pueden ser los riesgos de utilizar este tipo de tecnologías? Al igual que lo que tiene que ver con
la parte de la ingeniería genética, ¿cierto? Entonces, ¿qué riesgos puede traer el hacer ese intercambio de genes, el extraer genes de un cuerpo? Bueno, voy a explicar, aquí también implica todas las cátedras donde se explica cómo se hace, por ejemplo, los procesos de obtención de medicamentos a partir de microorganismos. Todo lo que tenga que ver con enseñanza, con divulgación de temas biotecnológicos hace parte de la biotecnología naranja. Bueno, hacemos el gráfico y ya pasamos a la siguiente. La biotecnología amarilla es una biotecnología que se enfoca exclusivamente en la parte nutricional. Está dentro de la biotecnología de alimentos, ¿sí? Pero el objetivo es que se obtengan alimentos más sanos, que sean resistentes, que sean nutritivos, que tengan buen sabor, porque a veces asociamos a que lo que es bueno en términos para el organismo y esto no tiene un sabor muy agradable, ¿cierto? O que no llama mucho la atención por la presentación de este tipo de alimentos. Entonces, se utilizan ciertos elementos también de origen biológico como para hacer que los alimentos resulten más agradables y también, pues de paso, más nutritivos. Entonces, tenemos algunos a los que se les incorpora vitaminas, se les incorpora proteínas, ¿sí? Entonces, nosotros escuchamos hablar últimamente o ya hace un buen tiempo de los yogures con probióticos, ¿cierto? Entonces, esos probióticos son, de por sí que, bueno, para elaborar el yogur se necesitan bacterias, ¿cierto? De tipo lactobacillus para que se pueda elaborar. Y adicional a eso, se utilizan otro tipo de bacterias que son los probióticos, también son bacterias, pero que le dan una, eh, digamos, una ventaja y es con respecto al tema digestivo, o sea, que sea más fácil de digerir, que sea menos pesado para el organismo. Aquí también podríamos incluir toda la variedad de leches que se manejan, entonces que la leche descremada, que la leche deslactosada, para que las personas que tengan problemas de tolerancia a la lactosa puedan consumir la leche. En la parte, por ejemplo, de la alimentación vegana y todo esto, que los alimentos sin gluten, ¿sí? Entonces también el objetivo es beneficiar al organismo en cuanto a las consecuencias, digamos, que el exceso de este tipo de alimentos puedan traer al organismo. Entonces, a eso se refiere la biotecnología amarilla. Entonces, toda la parte nutricional. Fíjense que aquí no son solo alimentos en general, porque para eso hablamos de la biotecnología que se encarga exclusivamente de la parte alimenticia. Dentro de la parte alimenticia, entonces sacamos todo lo que tiene que ver con nutrición. ¿Sí? Entonces, toda la parte de proteínas, toda la parte de, por ejemplo, del omega 3 que tiene que ver con casi todos salen a partir de los pescados, ¿no? Y sobre todo del pescado azul. Entonces se extrae ese omega 3 para poderlo, mm, pues, utilizarlo, digámoslo, en los aceites y hacerlos menos peligrosos, por decirlo de alguna manera, en cuanto al colesterol, en cuanto a todo lo que tenga que ver con una buena alimentación y con una buena nutrición, es parte de la biotecnología amarilla. Ok, hacemos esta parte y ya continuamos.